El tema de hoy se titula Todos portamos una medida de Cristo, o cada uno ha recibido dones por la victoria de Cristo. Y el punto que vamos a estudiar de manera muy general es cómo Cristo venció y cómo a través de su victoria nos ha concedido a todos los que ahora somos creyentes, a todos los que ahora somos miembros de su cuerpo, dones espirituales. Vamos a estudiar Efesios 4, del 7 al 10. Dice la palabra: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos para llenarlo todo. Estos versículos son de los más complejos de toda la carta. Y a veces es difícil entender la relación que tienen con lo que Pablo venía hablando de ese llamado a la unidad, de ese llamado a caminar dignamente de la vocación con que fuimos llamados, de sus fundamentos de la unidad, y cómo Pablo va a seguir hablando de los ministerios, de los dones y de alguna manera de los diferentes llamados que vemos en la carta. Entonces, vamos a ver cómo, a pesar de que estos versos parecen no tener relación, tiene una relación sumamente importante en el contexto de lo que Pablo va a hablar. Y el contexto de lo que Pablo está diciendo es: ya tenemos una realidad, ya tenemos una riqueza, ya tenemos una gran bendición de Cristo, pero necesitamos crecer, necesitamos alcanzar, necesitamos que eso llegue a ser parte de nuestra vida, necesitamos que eso llegue a gobernar nuestras emociones y decisiones. Y ahí es donde va a entrar este pasaje para mostrar cómo Cristo nos ha dado los recursos para ese llamamiento. Nuevamente, Pablo acaba de escribirnos una serie de situaciones recordándonos que tenemos un llamamiento, una meta que alcanzar, una estatura a la cual llegar. Y la pregunta que él va a responder es: ¿cómo podemos seguir avanzando hacia esa meta? Y la primera parte de la respuesta que Pablo nos da es: señores, Dios nos dio los recursos en forma de dones que repartió a cada miembro del cuerpo en una medida diferente de la manifestación de la vida de Cristo, en forma de don, y esto fue resultado de la victoria que él tuvo y lo dio como parte del botín de su victoria. El punto aquí es que necesitamos creer y saber que Dios nos ha repartido los recursos para poder alcanzar esa meta. La expresión pero a cada uno, la expresión cada uno, inicia en el verso 7 y finaliza en el verso 16. En el verso 16, si nos vamos, por ejemplo, a Efesios 4, del 14 al 16, no lo voy a leer todo, pero en el 14 dice: para que ya no seamos niños, y ahí está hablando esa necesidad de crecer, sino que, dice el verso 15, crezcamos. Y luego en el verso 16 vuelve a decir: según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada miembro, cada uno ha recibido una medida del don de Cristo. Y el crecimiento del cuerpo se va a dar en que todos los miembros ejerzan ese llamamiento, ese don, esa función, esa actividad que les ha sido asignada. Eso va a traer un crecimiento al cuerpo. Pero Pablo está señalando un énfasis en la dotación individual en beneficio de la comunidad corporativa. O sea, él está constantemente yendo de lo individual a lo corporativo y de lo corporativo a lo individual. Aquí este pasaje, desde el 7 hasta el 16, se podría nuevamente, así como en Efesios 2, así como en Efesios 3, así como en Efesios 1,
se podría dividir entre esas dos partes. La parte de cada creyente de manera individual estaría del 7 al 10 y la parte de todo el cuerpo estaría del verso 11 al 16. Entonces hoy vamos a estudiar la parte de Cristo dio individualmente a cada uno dones. La siguiente semana vamos a estudiar solo el verso 11 para explicar con detalle los 5 ministerios y luego vamos a estudiar la sección del 11 al 16, cómo todo el cuerpo está creciendo. El propósito de los dones es la edificación del cuerpo, la obra del ministerio, son frases que están en esta sección y vamos a ir verso por verso como siempre lo hacemos. Inicio en el verso 7. La gracia nos es concedida a cada uno conforme a la medida del don de Cristo. Pablo está enfatizando que cada uno, todos y cada uno, ninguno sin excepción, ha recibido una gracia, pero la gracia se ha recibido de forma diversa. Esta diversidad no tiene nada que ver con distintas etnias, trasfondos, talentos. No, esto tiene que ver con la distribución soberana de Cristo de los dones y de las habilidades divinas entre los distintos miembros. La finalidad de esta distribución variada no es diferenciar individuos, sino que cada uno asignarle una diferencia para contribuir a la unidad general y al crecimiento del cuerpo. Esto lo vamos a ver también en algunos otros pasajes, pero de manera muy general, Pablo usa esa palabra uno, cada uno. Y es bien interesante porque ese uno nos recuerda las 7 veces que apareció de los versos 4 al 6, un solo espíritu, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. Hay muchas unos, entonces hay un énfasis en la unidad, pero en términos de individualidad. Este enfoque en los individuos que ha fortalecido en cada. Dios ha dado a cada individuo un don para que contribuya con el crecimiento del cuerpo. Aquí Pablo no está anticipando su discusión sobre los líderes dotados, no se va a referir a los líderes, se está refiriendo a cada miembro individual, como lo vamos a ver en el cierre en el verso 16. Y en el medio va a hablar de los líderes, va a hablar del liderazgo, pero en el inicio aquí no está hablando de liderazgo. Cada uno es todos sin excepción. Y es concedido, obviamente, fue Dios el que nos dio esos dones, ¿verdad? Y luego menciona nosotros y se incluye él, ¿verdad? Dice, fue concedido a cada uno de nosotros, incluyéndose a sí mismo en esa recepción de los dones, lo cual nos recuerda que él había hablado en el capítulo 3 de la gracia que se le había dado para hablar del misterio revelado en el Evangelio y para hablar de la iglesia. Vamos a ver cómo esto no es algo nuevo, sino él ya lo había predicado en Romanos 12 y en 1 Corintios 14, donde habla de los dones espirituales como una manifestación de gracia. Si nosotros vemos en el griego, la palabra don es carisma y la palabra gracia es caris. Entonces, hay un significado cercano en el griego, caris, carisma. Es como don dado por gracia o regalo dado por gracia o forma tangible de la gracia. Entonces fuimos salvos por gracia, pero también se nos dio una medida de gracia que cuando entra en nosotros aparece en forma de don, de habilidad, de capacidad. Veamos estos pasajes, Romanos 12, del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, que el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces dice, de manera que teniendo diferentes dones, úsese. O sea, todos tenemos dones, pero no los dones son iguales. Y aquí Pablo da una pequeña lista donde se podría separar, ¿verdad?, entre los que son de palabra y los que son de servicio, que no vamos a entrar a ese detalle. Vayamos a 1 Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Puede saltarse al 11, por favor? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vean ese énfasis en el cada uno. Vean el verso 7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. No hay ninguno que no le sea dada. Y luego en el verso 11 dice, y el mismo Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. No es por la calidad del vaso, no es por el receptor, es la decisión soberana del Espíritu Santo el que decide darle a algunos un don y a otros otro don. No tiene nada que ver con nosotros. El que decide, el que dispone es el Espíritu Santo, pero no deja a nadie sin darle dones. Todos hemos recibido, y vean el énfasis también que está en Romanos, aparecía en el verso 4. Hay diversidad de dones. No todos los dones son los mismos. Hay diversos dones. Entonces, cuando regresamos a Efesios, lo que llama la atención es que dice que la gracia o el don nos ha sido dado a cada uno de nosotros conforme a la medida del don de Cristo. Y esto es interesante porque los dones proceden de Cristo. Y en Corintios decía de que proceden del Espíritu Santo, pero al final es Cristo el que derrama sobre nosotros su Espíritu y al final ellos son uno. Pero lo que está diciendo Pablo es que Cristo, a través de su Espíritu, nos da dones diferentes de acuerdo a su plan, no de forma aleatoria. O sea, Él escoge quién recibirá qué don y la cantidad del mismo que recibirá cada persona. Y esta es la explicación más natural conforme a la medida. No todos reciben la misma medida de dones o no todos reciben el don en la misma medida. Aquí hay un énfasis en la soberana distribución y proporción que Cristo hace. Pablo está aclarando y enfatizando que no hay lugar para buenas obras o méritos para ganarse un don mejor o una mayor proporción. El que decide la medida es Cristo. Entonces ahí surge la pregunta, ¿hemos recibido todos la misma medida de gracia? Y hay dos cosas que tenemos que entender aquí. Desde el punto de vista salvífico, sí, todos hemos recibido la misma medida de gracia. Desde el punto de vista salvífico, veamos esta parábola. Mateo 20, del 9 al 10. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Puedes saltarte al verso 15 y 16. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. En la explicación final que Cristo da de esta parábola, esta es una parábola donde varios entran a trabajar en diferente horario, pero reciben lo mismo. Reciben un denario, aunque algunos trabajaron solo 1 hora, otros 3 horas, otros 5 horas, otros 8 horas. Y a ellos les parece injusto. Y el Señor les dice, el Señor explica que aquí está hablando de salvación cuando dice muchos son llamados, pero pocos son escogidos. En la elección para salvación es la misma vida eterna que el Señor le va a dar a todos. No importa los años que tengan de ser cristianos, no importa los años que sirvan, no importa el tiempo que trabajen, no importa el momento en que lleguen a la fe, todos van a recibir la misma vida eterna, todos van a recibir la misma entrada al cielo. Entonces, desde el punto de vista salvífico, vemos que todo el pueblo de Israel recibió la misma liberación de Egipto. No unos se quedaron más y otros menos. La sangre defendió a todos los primogénitos de todas las familias y el mismo mar se abrió para todos. Entonces, desde el punto de vista del salvífico, la gracia que todos recibimos es igual. Pero desde el punto de vista de servicio, no todos reciben la misma gracia. Por eso dice conforme a la medida varía.
Y esto lo vemos también cuando conquistaron la tierra prometida, las tribus no recibieron la misma cantidad de tierra. En ciertas cosas que vamos a ver el ejemplo, no reciben lo mismo. Y también veamos esta otra parábola con Mateo 25, 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos, le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Entonces vemos que dio diferente, cada uno conforme a su capacidad. Número 7, del 4 al 9. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma los de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Entonces no les dio lo mismo. Habían 6 carros y 12 bueyes. Y pensaría, lo justo es 2 carros a cada uno y 4 a cada uno, pero no. A uno le dio 2 carros y 4 bueyes, a otro le dio 4 carros y 8 bueyes, al otro no le dio nada. ¿Por qué? Porque era según el ministerio que les tocaba desarrollar. Y resulta que el ministerio más sagrado, de mayor honor, fue el que no recibieron nada. Porque no recibieron carros ni bueyes, porque ellos no tenían que transportar cosas que se metieran en carretas con bueyes. Ellos transportaban el arca y el arca era transportada sobre los hombros. Entonces no necesitaban un don extra en el sentido de un instrumento físico, porque ya tenían dentro de sí, que eran sus hombros, el instrumento que iban a usar para el servicio asignado. Y de la misma manera, no todos tenemos los mismos dones, pero algunos los dones ya están incluidos dentro de los talentos y habilidades naturales que Dios nos dio, y otros reciben los dones después de manera sobrenatural para el ejercicio del llamado que Dios tiene para ellos. Ahora aquí vale la pena recordar lo que Jesús dijo en Lucas 12:48. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Todos quisiéramos ser no del que recibió 1 talento, sino del que recibió 5 talentos, pero tenemos que saber que si recibimos 5 talentos, nos van a demandar 10 talentos. Y a veces es la misericordia de Dios haberle dado a alguien solo 1 talento porque le va a demandar menos. Pero nadie se quedó sin talento. Pero entonces viene Pablo y aquí entra en el verso 8 y dice, por tanto dice, cuando él ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a su pueblo. Aquí Pablo está citando el Salmo 68:18, que es un salmo que de alguna manera se ha titulado de diversas formas, como las marchas triunfales de Dios, como la celebración litúrgica de las victorias de Dios, como el Dios del Sinaí del santuario, como la victoria de conocer a Dios. Pero quiero que vayamos rápidamente a ese salmo. No lo vamos a leer todo, pero sí vamos a hacer un recorrido muy, muy breve, porque este salmo está dividido en 8 estrofas y algunas es importante leerlas. Y es importante tener el panorama del salmo. Es un salmo muy lindo que si uno no lo lee a veces buscando esas estrofas, esas separaciones, a veces cuesta un poquito entenderlo, ¿verdad? Pero empecemos con la primera estrofa, Salmo 68, 1 al 3. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan delante de él los que le aborrecen. Como se disipa el humo, disípalos. Como la cera se derrite delante del fuego, así que perezcan los impíos delante de Dios. Pero alégrense los justos y regocíjense delante de Dios, sí, que rebosen de alegría. En Números 10, 34 y 35
leemos que la nube de Jehová iba delante del pueblo de día y que cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. David va a hacer un salmo donde va a alabar las victorias de Dios y lo primero que hace es recordarnos cómo en el desierto Dios guió a su pueblo y cómo en el desierto Dios se levantó y cuando Dios se movía, los enemigos del Señor huían y obviamente está hablando tanto en el mundo espiritual como cómo Dios les fue dando victoria. Aquí, esta primera estrofa recuerda la liberación de Egipto, la visita de Dios a su pueblo y la travesía en el desierto. Y de alguna manera se relaciona con Efesios porque el desierto marca la muerte de la primera generación de los que salieron de Israel y eso es figura de la muerte de nuestro viejo hombre. Pablo ya recordó en el capítulo 2 y 3 que morimos con Cristo, que hemos muerto con Cristo a través de la cruz, a través de la obra de la salvación. Entonces nuestro viejo hombre murió y por eso él está citando este salmo. La segunda estrofa, que es de los versos 4 al 6, alaba la paternidad de Dios y el cuidado divino en medio del desierto. En el verso 5 vemos que dice padre de huérfanos y en el verso 6 habla de cómo Dios prepara un hogar y conduce a los cautivos a prosperidad. Entonces es bien interesante porque aquí está hablando de la sepultura de la primera generación y de Dios cuidando a la segunda generación que quedó, como Dios se manifestó haciendo que sus vestiduras crecieran y nos está recordando que hemos sido sepultados juntamente con Cristo. La tercera estrofa de los versos 7 al 10 recuerda la dirección de Dios desde el Sinaí hasta la tierra prometida. Vemos, por ejemplo, en el verso 7 dice, saliste al frente de tu pueblo, marchaste por el desierto. En el verso 9 dice, esparciste lluvia abundante, fortaleciste tu heredad. Es decir, mientras íbamos nosotros en el desierto, tú estabas haciendo llover en Canaán para que cuando nosotros llegáramos a esa tierra fluyera leche y miel, tuviera fruto abundante, fuera hermoso. Verso 10, los de tu pueblo se establecieron en ella. Está hablando de la entrada del pueblo a la tierra prometida, cuando juntamente con Josué se establecen en la tierra de Canaán. En tu bondad, oh Dios, proveíste para el pobre. Ahí está hablando de cómo Dios dio mucha cosecha para que los que recogían dejaran un resto del olivo, del trigo, del mosto en las plantas para que los pobres lo recogieran. Esto trasladado a nosotros es la resurrección con Cristo cuando llegamos a vivir con Él y cuando llegamos a entrar en esa novedad de vida después de haber muerto con Cristo, de haber sido sepultados juntamente con Él, entramos a una novedad de vida. Eso es el significado de la tierra prometida. La cuarta estrofa alude a la victoria que Dios le dio desde el verso 11 al 14, ayuda a la victoria que Dios le dio a Israel sobre los reyes de Canaán a través de los jueces y de los reyes, ¿verdad? Y está hablando del tiempo de todos los jueces, del tiempo de Saúl y del tiempo también de David, ¿verdad? Vemos en el verso 12, los reyes de los ejércitos huyen, sí huyen, y la que se queda en casa reparte botín. El verso 14, vemos el omnipotente dispersó allí a los reyes. Entonces esto en nuestra vida significa que cuando nosotros ya estamos en esa novedad de vida, ya entendimos que resucitamos con Cristo, Dios empieza a cambiar nuestro entendimiento y nos va dando victoria sobre las áreas del alma que fueron afectadas en el pasado, tipificadas por los reyes, y Cristo empieza a habitar, a tomar posesión de esos momentos traumáticos del pasado, esos reyes, esos traumas empiezan a huir y la palabra de Dios empieza a reemplazar los antiguos pensamientos. Pero ahora vayamos a la quinta estrofa y esta sí me gustaría que la leyéramos porque aquí es donde está lo que Pablo cita, Salmo 68, del 16 al 23. La estrofa es del 15 al 23, pero leamos del 16 al 23. ¿Por qué observáis, oh montes altos,
al monte que deseó Dios para su morada. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas, de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es del librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. El testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Pues recordemos básicamente, ¿verdad? Dios acompaña en el desierto, muere el viejo hombre, es sepultado el viejo hombre, nacemos a novedad de vida, recibimos la paternidad de Dios y entonces recibimos la tierra prometida, que es esa vida de resurrección, y entonces Dios empieza a darnos victoria sobre las áreas del pasado, sobre las áreas del alma, sobre lo que antes habitaba el alma, donde la vida, donde ahora Cristo vino a morar y donde ahora Él vino a establecerse, ¿verdad? Ahí está la tierra de Canaán tipificando nuestra alma. Pero en ese momento hay un punto donde Dios levanta a David y Dios elige Sión para hacer su morada, para que ahí se levante el tabernáculo de David y en un futuro el templo de Salomón. Entonces empieza el verso 16 a decir, Dios ha deseado a ese monte de Sión para morada suya. Y entonces el verso 17 dice, Dios se va a trasladar, bajó al Sinaí, pero va a ir a su santuario en Sión. Y en ese momento David logra ver como una profecía la conquista que él hizo del monte de Sión para ahí establecer la casa de Dios, como una profecía de lo que Cristo, de la resurrección de Cristo. Y él dice, Señor, tú ascendiste a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres, aún entre los rebeldes. Algunos dicen entre los rebeldes y otros dicen para los rebeldes, hablando de la rebeldía del pueblo o de la rebeldía de los enemigos, es difícil, para que el Señor Dios habite entre ellos. ¿Cuál es el punto? David está viendo el deseo de Dios de habitar entre su pueblo y Pablo está conectando lo que él ha venido hablando para la iglesia de cómo Dios quiere habitar entre su pueblo, cómo Dios quiere hacer morada entre su pueblo y cómo Dios le concedió la conquista a David para conquistar Sión y cómo Dios le repartió a David el botín de alguna manera y le dio los recursos para él construir casa a Dios. Entonces Pablo dice, así como sucedió en el pasado, así está sucediendo ahora, pero en un ámbito trascendental, en un ámbito del espíritu, y así como Dios proveyó los recursos para el tiempo que él habitó en Sión, así Dios está dándole los recursos a su iglesia para que su iglesia sea hoy la casa de Dios. Interesante es que el verso 19 y 20 dice, Dios es el Dios de nuestra salvación. Dios es para nosotros un Dios de salvación. Y Sión está representando a la iglesia que está siendo edificada para morada de Dios en el Espíritu, como lo dice Efesios 2:22. Pero Pablo está diciendo que aún hay áreas que salvar y vencer en nuestra alma. No es la primera vez que Pablo habla de ese proceso continuo de salvación. En Romanos 5:10, él había dicho, si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, Dios nos continuará salvando con su vida. La salvación es un proceso continuo y la manera de saber en que esa salvación está continuado es el hecho de que hay un crecimiento, hay una madurez, hay una renovación de la mente, hay un despojo de lo viejo, hay un despojo del legalismo, hay un despojo del pecado, hay un despojo de lo que antes nos seducía y hay un
hay una vivencia de mayores victorias, de mayores triunfos, hay un crecimiento en la paz, hay un crecimiento en el gozo, hay un crecimiento en el amor, hay un crecimiento en el servicio, hay un crecimiento en los encuentros con Dios. Esa es la vida que Dios tiene para nosotros. Una salvación continua donde conozcamos lo que dice el verso 20, nuestro Dios es un Dios que salva, que continuamente nos está salvando y rescatando de la muerte. Esa es la cita del apóstol Pablo para terminar y no dejar ahí el Salmo 68. Solo voy a mencionar que hay una sexta estrofa del 24 al 27 donde nos muestra la alabanza que se le hace a Dios en la congregación, de la cual va a hablar Pablo también en Efesios 5:19, donde nos va a decir que hablemos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales como resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Luego, regresando al Salmo 68, hay una séptima estrofa de los versos 28 al 30, donde nos muestra a Dios fortaleciendo a su pueblo y manifestando su fuerza o poder. En el verso 28 dice, el Dios tuyo ha mandado tu fuerza, muestra tu poder, oh Dios, tú que has obrado en nosotros. Y llama la atención porque Pablo ha orado 3 veces en esta carta para que como iglesia, en el capítulo 1 y verso 20, si no mal recuerdo, para que como iglesia conozcamos cuál es la supereminente grandeza de su poder. Y en el capítulo 3 oró para que seamos fortalecidos con su poder, individualmente para que Cristo habite y colectivamente para que podamos comprender. Y hay una octava estrofa, del verso 31 al 35, donde nos muestra que Dios está entronizado y ha sido hecho rey sobre la tierra. En el verso 32 hay un llamado a todos los reinos de la tierra a cantar a Dios. Y en el verso 34 se dice que su majestad está sobre Israel y su poder está en los cielos. Termina el salmo diciendo, imponente eres, oh Dios, desde tu santuario. Y la última frase del verso es, bendito sea Dios. Y parece que Pablo ha tenido en la mente este salmo todo el libro. Porque si vamos al capítulo 1 y verso 3, él empezó diciendo, bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y parece que citando el Salmo 68, que termina esta última parte, nos muestra casi que el milenio, casi que es una foto o una profecía del reino milenial de Cristo, donde se ha establecido su reino en la tierra. Y Pablo nos está diciendo, señores, hay una meta. Cristo va a ser puesto sobre todo, Cristo va a venir a reinar, pero Él quiere reinar desde su iglesia y por eso necesitamos seguir siendo edificados para que Dios habite en nosotros. Y así como Dios en el antiguo pacto dio los recursos cuando permitió la conquista de Sión, así en el nuevo pacto nos ha dado los recursos a través de los dones. Entonces ahí es donde entra a funcionar este salmo que habla de la victoria de sus enemigos, que habla del poder divino y que habla de Dios mostrando su poder a su pueblo. En este salmo vemos cómo Dios fortalece a su pueblo frente a sus enemigos y les concede las victorias. Las victorias son de Dios y Pablo dice, Cristo ha vencido y lo va a volver a enfatizar en los siguientes 2 versículos, pero quiere seguirnos dando victorias. Ese es el mensaje del evangelio y ese es el mensaje de la vida cristiana. Hermanos, Dios quiere seguirte dando victorias en tu vida. Dios quiere seguirte dando victorias sobre áreas del pasado, sobre emociones negativas, sobre pensamientos que no vienen de Él. Algo que llama mucho la atención es el verso 21. El verso 21, David proclama, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda de los que andan en sus delitos. Pero esa palabra que se traduce cabelludo es una palabra que se puede traducir demonio o macho cabrío. Y de alguna manera está diciendo David que Dios les está dando victoria no solamente sobre enemigos físicos, sino también sobre enemigos espirituales. Y sabemos que aquí en la carta a los Efesios la preocupación de Pablo trasciende a los enemigos físicos y se centra en los principados y potestades que son una amenaza real para el pueblo de Dios. Y está recordándonos que en el Salmo Dios ya había anunciado la victoria sobre estos poderes. Entonces es bien interesante cuando vemos ese salmo en el contexto de cómo vemos
en figura en el nuevo pacto lo que hoy es: hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo, hemos resucitado con Cristo, y aún así hay victorias futuras para nosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo va a establecer su reino sobre la tierra, pero primero quiere establecerlo en su pueblo, y para eso hoy ha fortalecido a su pueblo y le ha dado sus recursos para que sigan siendo edificados, para que Dios habite y se manifieste en su pueblo. Llama la atención que dice: has ascendido a lo alto. Y obviamente en el Salmo era Dios entregándole acción a David, pero aquí Pablo lo interpreta como Cristo resucitando y subiendo victorioso entre la batalla con sus enemigos. Es difícil saber la interpretación de lleva cautiva una hueste de cautivos, y hay dos explicaciones que son las que más convencen, y una es posible que esté hablando de los principados y potestades que quedan sometidos a él en su resurrección, como lo vimos en el capítulo 1, verso 20 a 22, donde dice: fue puesto por encima de todo principado y potestad. O es posible que esté hablando de los santos del Antiguo Testamento que estaban en la región de los muertos, descansando, protegidos, pero sin poder salir de ahí, pero fueron llevados por Cristo a los cielos. Y es posible que esté hablando de las dos cosas, que por un lado, entre sus cautivos estén unos que está liberando del cautiverio, y estén otros que está limitando el ejercicio de su poder como entidades de las tinieblas, ¿verdad? Como en una guerra, ¿verdad? En una guerra usted puede al mismo tiempo, cuando vence al enemigo, salvar rehenes y al mismo tiempo tomar rehenes del otro bando, ¿verdad? Entonces, más o menos, eso es, por eso habla de multitud de cautivos. Y aquí quiero que veamos algunos pasajes, Mateo 12, 28 y 29. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Entonces Cristo está hablando de que lo que él había venido a hacer era atar a Satanás para poder despojarle lo que él le había arrebatado a la gente, que era la posibilidad de tener comunión con Dios. Y entonces al atarlo iba a tomar su botín, iba a saquear su casa. Está usando ese lenguaje de guerra que luego Pablo está interpretando y que también ya estaba profetizado en los Salmos. Veamos Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que hizo de ellos un espectáculo público después de haberlos despojado, que les quitó el botín, les quitó el botín. Es bien interesante porque claramente dice que saqueó sus bienes, y aquí dice que los despojó. Lo interesante es que eso de que los despojó, que tiene que ver con poderes, que tiene que ver con conocimiento, que tiene que ver con sabiduría, lo dio en dones, lo repartió en dones a los miembros de su cuerpo. O sea, Pablo en Colosenses 2:15 y Cristo en Mateo 12:28 nos explican claramente que mediante el ministerio, la cruz y la resurrección de Cristo, Cristo despoja a las potestades de su poder y su autoridad, los expuso públicamente como en una marcha triunfal ante los cielos, ante todos los demás ángeles y ante todo el reino angelical e invisible, y los lleva en posesión triunfal. Entonces, al mismo tiempo llevaba principados y potestades atados, y al mismo tiempo llevaba las almas de los santos del Antiguo Testamento para que pudieran ya entrar al cielo. Les había quitado y le quitó también al enemigo las llaves de la muerte y del Hades, según lo vemos en Apocalipsis 1:18 y en Hebreos 2:14 y 15. Hebreos 2:14 y 15 dice que él vino para quitar al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, obviamente su poder. Y Apocalipsis 1:18, cuando él se presenta, él dice: aquí yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero Hebreos nos decía que lo tenía el diablo. Entonces ahí fue donde Cristo, a través de su muerte,
Como él no tenía pecado, la muerte no pudo retenerlo, le quitó el poder y a través de su resurrección venció y tomó el control de la muerte. Entonces es bien interesante porque tras vencer a sus enemigos, rescatar a los rehenes, los salvos del antiguo pacto y ascender a su trono, Cristo dio dones a su pueblo. Y hay algo que explicar, porque en el texto masotérico y en la Septuaginta, el Salmo 68 dice que recibió dones de los hombres. Sin embargo, hay otras versiones como el Targum arameo y como la traducción siriaca sí dice, diste dones a los hombres. Y la mayoría de manuscritos en los dialectos saídico y boárico del copto también decían el dio. Es probable que aquí Pablo estuviera usando estas versiones, pero me gusta lo que comentan Jameson y Fawcett. Dice la frase tomaste dones de los hombres, que Pablo interpreta como dio dones a los hombres. Ambas frases describen los actos de un vencedor, que recibe de los enemigos el botín de guerra y lo distribuye entre su pueblo, lo distribuye entre sus amigos. Y eso nos recuerda a David cuando regresó de los enemigos que habían despojado, los que habían llevado sus mujeres y sus hijos en Siclag, regresó y repartió el botín y les dio aún a los que no pelearon, sino que se quedaron cuidando el equipaje. Pero a todos les repartió el botín. Y esa es una figura, ¿verdad? Cristo despoja al diablo, Cristo despoja las potestades, Cristo les quita y entonces la reparte entre todo su pueblo. Entonces al mismo tiempo recibe de los hombres y al mismo tiempo da a los hombres. Por eso el Salmo dice, recibiste dones de los hombres, y en otra traducción dice, diste dones a los hombres. Pero en las guerras se dan las dos cosas, recibir y distribuir. Entonces recibir es la señal de victoria que usa el salmista, y dar es ese acto del conquistador que, habiendo derrotado a sus enemigos, procede a recompensar a sus amigos. Pasamos al verso 9 y viene Pablo y eleva aún el nivel de profundidad de lo que él está diciendo y dice, ¿cuál es el significado de su ascenso? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. En otra versión, ¿y qué es esto de que subió? Sino que también había descendido a las partes más profundas de la tierra. Pablo deduce en su explicación del Salmo que el ascenso de Cristo viene de un descenso primero. Pablo toma toda la escritura y Pablo entiende de que Dios solo exalta al que primero se humilló, que solo puede subir el que primero bajó. Y entonces dice, Cristo subió muy alto, muy, muy alto, porque primero había descendido al inframundo, al Hades. ¿Y a qué descendió al inframundo? A proclamar su victoria sobre los principados y potestades. Las profundidades de la tierra hacen referencia a pasajes donde en el Antiguo Testamento se abrió el Seol y descendieron vivos los hijos de Corea al Seol. Entonces había el concepto de que abajo en las profundidades de la tierra, en la región de los muertos, y obviamente creemos que así es, ¿verdad? Por otro lado, en el sentido del contexto, en el Asia Menor y en Éfeso, en el Asia Menor occidental, se creía altamente en el inframundo y habían muchos dioses del inframundo, entre ellos la diosa Hécate, se llamaba la diosa de la brujería y la hechicería, y era reverenciada como la diosa del inframundo. Y también había un dios llamado Hades, que obviamente era el dios que gobernaba la región de los muertos. Para algunos, Hécate traía las llaves del Hades, y ahí es donde entra relevancia, que luego el escritor Apocalipsis nos dice que Cristo es el que lleva las llaves del Hades y de la muerte en Apocalipsis 1:18, donde Pablo está, y aquí Pablo también nos está confirmando el señorío de Cristo sobre estos dioses de los romanos, y que al final eran también entidades reales en el mundo espiritual. En la creencia popular de ellos, venerar deidades del inframundo como Artemisa, Hécate y el Hades mismo era la única manera de ganar protección frente a los espíritus demoníacos y ver los temores aliviados parcialmente de la muerte. Pero cuando Pablo proclama que Cristo no solamente ha descendido al inframundo, sino que también descendió y salió victorioso a su trono celestial, eso iba a reconfortar mucho a sus lectores.
Y de alguna manera es importante entender para qué descendió. Y lo primero que vemos es que descendió para liberar, para llevarse las almas de los santos que estaban ahí confinados. Entonces vemos cómo en la resurrección de Cristo también se dan otras resurrecciones y también Él lleva santos con Él al cielo. Veamos Mateos 27, 52 y 53. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces vemos que santos, gente del Antiguo Testamento, gente estaba en los sepulcros, estaban en el Hades, estaban en la región de los muertos. Cristo contó una parábola en Lucas 16 que el rico estaba en el seno de Abraham a la par del lado de tormento, estaban en el mismo lugar. Eso ya no es una realidad. Ahora los santos son llevados al cielo y todo santo que muere ya no va a la región de los muertos, sino que va directamente al cielo, según 2 Corintios 5:8 y Filipenses 1 del 22 al 23, donde Pablo dice que o estamos presentes en el cuerpo y ausentes del Señor, o ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, y donde él dice que sería muchísimo mejor morir y estar con Cristo. ¿Por qué? Porque el morir es ganancia ahora que Cristo ya abrió el acceso y que Él ya tiene las llaves de la región de la muerte y Él ya escoge a sus hijos y dice, momentito muerte, este es mío y sobre Él no tienes derecho, sobre Él no tienes poder, así que Él viene conmigo al cielo. Eso, en el Antiguo Testamento, el diablo y la muerte tenían legalidad sobre los seres humanos, aún sobre los salvos, y el salvo no podía detener ni su muerte, ni podía ir al cielo, pero en el nuevo pacto, por la resurrección de Cristo y por su victoria, Él despojó principados y potestades, despojó a la muerte, y ahora todo cristiano que muere, su alma y su espíritu van directamente a la presencia del Señor. Ya nadie creyente baja a la región de los muertos, excepto los no creyentes que obviamente por su decisión le han dado derechos a la muerte por causa de su pecado. Veamos 1 Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. Entonces vean lo que Pedro está diciendo. Pedro dice que cuando Cristo se vio vencedor, que la muerte no pudo detenerlo, descendió. Vean el verso 18, para llevarnos a Dios. Cristo murió por los pecados una vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea, su muerte fue, confirmando lo que acabo de decir, para que ya no vayamos a la región de los muertos, para que ya no vayamos al Hades, para llevarnos a Dios. Pero habían otros antes que habían sido llevados a la región de los muertos. Entonces Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fue a proclamar el mensaje de victoria sobre los poderes demoníacos rebeldes. ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? Los ángeles que en Génesis 6 se rebelaron contra Dios y decidieron a vivir entre los hombres, les enseñaron a los hombres maldad y produjeron un aumento de maldad que se llegó a dar a tal punto que toda la humanidad tuvo que ser destruida por el diluvio y solo 8 personas Dios salvó por medio del agua. Pero entonces viene Dios ya esos espíritus que causaron tanto daño a la humanidad y que provocaron la muerte y la perdición de tantos seres humanos porque los siguieron, les dice, yo vine a revertir todo el daño que el trabajo de ustedes y que la caída de Adán provocaron sobre la tierra. Y a estos que creyeron en mí, yo me los vengo a llevar. Y entonces a esos espíritus se burla de ellos, los exhibe públicamente, y a los rehenes que eran de él, que eran santos, los toma
y se los lleva juntamente con él, y ahora están en el cielo como una gran nube de testigos esperando nuestra resurrección y esperando la venida del reino de Cristo a la tierra para que todos cenemos junto en el gran banquete de Dios, donde comeremos con Abraham, Isaac y Jacob, como lo dijo Cristo. Verso 10. El que descendió es el mismo que ascendió muy por encima de todos los cielos para poder llenarlo todo. Pablo asegura a los lectores que Cristo no permaneció en el inframundo ni fue abrumado por él. Él solamente llegó a rescatar a los rehenes, a mostrar su victoria, a quitar las llaves de la muerte, porque él había vencido en la cruz, porque en la cruz fue su victoria, en la cruz él los despojó, desde la cruz les quitó todo el poder, desde la cruz los exhibió públicamente, bajó a anunciar su victoria, ya habiéndolos despojado en la cruz, y vencedor tomó a los rehenes y los subió y llenólo y se fue muy por encima de los cielos, y desde ahí repartió los dones a su iglesia para a través de su iglesia poder llenarlo todo. Aquí Pablo obviamente está asumiendo que ya entendimos que va a ser la iglesia, según Efesios 1 del 21 al 23, el medio que él va a usar para llenarlo todo, porque la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Entonces Pablo está enfatizando el mismo que subió, o sea Cristo, es el mismo que descendió. Y está enfatizando que primero descendió y después ascendió, se levantó victorioso. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mostrar su poder, con el objetivo de tomar todo poder que le fue dado por el Padre y con el objetivo de dar a su iglesia recursos para que a través de ella pueda llenarlo todo. Llenarlo todo tiene que ver con extender su reino por encima de todos sus enemigos, que es la visión del Salmo 68. Llenarlo todo tiene que ver con que se cumpla esa última parte del Salmo 68, donde todas las naciones lo están adorando y le están alabando. Llenarlo todo implica extender la iglesia mediante un ministerio evangelizador, y de ahí él va a mencionar unos ministerios, dentro de ellos el evangelista. También implica ayudar a la gente a vencer el poder del enemigo en sus propias vidas, madurando hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y implica que en el futuro Cristo tendrá todo bajo su control y toda rebeldía quedará eliminada. Miren, hermanos, lo que quiero enfatizar para finalizar es que Dios dio una parte del botín de su victoria en forma de dones a cada creyente. No hay ningún creyente nacido de nuevo que haya quedado sin recibir una parte del botín en forma de dones. ¿Por qué? Porque Dios quiere llenarlo todo por medio de todos los miembros de su iglesia. Primera de Juan 3:8 dice que el Hijo de Dios se manifestó con ese propósito, para destruir las obras del diablo. Pero quiero hacer un comentario final al respecto de este versículo. Juan nos está diciendo que Cristo encarnó, se hizo hombre con este propósito, con el propósito de quitarle la autoridad y el poder al diablo que había esclavizado a los humanos, de tomar como botín la libertad, el conocimiento que él había usado como herramientas de engaño, y darle a su pueblo regalos, dones, en los cuales pudieran vivir una libertad gloriosa, en los cuales pudieran disfrutar de una sabiduría y de un conocimiento sobrenaturales para vivir para lo que fueron criados, y desde los cuales pudieran celebrar y gozarse el poder disfrutar, conocer, amar y servir a Dios. Todos hemos recibido dones, pero no todos en la misma medida. Pero a quienes más han recibido, más les será demandado, porque a todos se nos pedirá cuentas. Y nadie podrá decir que no tuvo la oportunidad de usar el don que le fue concedido. La pregunta es, ¿para qué sirve el don que Dios nos dio? Y la respuesta, en otras palabras, es para manifestar a Cristo a través de nuestra propia personalidad, marcada por nuestras experiencias personales,
transformadas por la redención para llevar vida, para llevar edificación a otros. Termino como siempre con algunas preguntas de reflexión. ¿Has dimensionado cuán grande es la victoria de Cristo sobre el diablo, la muerte y muchos más poderes de las tinieblas y cuán grande ventaja es esa para nosotros? ¿Te alegra saber que Cristo venció para quitarle el botín a los poderes de las tinieblas y repartirlo entre aquellos que conformamos su cuerpo y su pueblo? ¿No te parece interesante que, aunque Cristo ya venció y se centró en el trono, dejó ciertos enemigos con cierto poder con el propósito de concederle futuras victorias a su pueblo? ¿Estás consciente de que en todo creyente nacido de nuevo hay una medida de Cristo, hay una gracia diferente a la que está en ti, de la cual también necesitas y ellos necesitan de la que está en ti? ¿Estás usando el don o los dones que el Espíritu Santo te ha dado para edificar a otros? ¿Estás anhelando y procurando más dones porque anhelas crecer y ver a otros crecer? Señor, te damos gracias por la impresionante victoria que ejerciste en la cruz. Venciste de la manera en que nadie lo pensaba, a través de la humillación, de la obediencia y de la muerte. Gracias porque en esa cruz, Señor, despojaste a los principados y potestades de un conocimiento, de una sabiduría, de un poder del que se habían apoderado desde la caída de Adán. Pero no solamente los despojaste, sino que bajaste a anunciar tu victoria al inframundo y a rescatar a los santos que no habían podido ascender al cielo. Y subiendo a lo alto, Señor, llevabas a los tuyos y por otro lado exhibías y limitabas públicamente el ejercicio de los poderes espirituales. Y mientras subías nos repartiste tu espíritu, tu gracia en forma de dones para que podamos crecer, madurar y ser edificados para morada de Dios en el espíritu. Señor, danos el entendimiento, la amplitud, la capacidad de poder discernir los dones que tú nos has concedido para poder utilizarlos y ejercerlos para la edificación del cuerpo. Que podamos, Señor, también a través de este entendimiento promover más la unidad, la comunión, para que en el ejercicio mutuo de los dones seamos edificados y alcancemos esas futuras victorias que tú dejaste para que podamos compartir contigo esa gran victoria que ejerciste. Gracias, Señor, porque eres el Dios de victoria y porque un día establecerás tu reino en la tierra, pero mientras tanto nos has dado los recursos para ser como iglesia el medio a través del cual lo llenas todo con tu evangelio, con tu poder, con tu amor y con tu gloria. Amén.